En lo más profundo del árido desierto de Durango, México, existe un lugar del que pocos han oído hablar. Un pueblo que alguna vez estuvo lleno de vida, y que un día, simplemente dejó de existir. Las casas quedaron vacías, las calles enmudecieron y lo único que quedó fue el eco de una historia aterradora. Los pocos exploradores que han visitado las ruinas, aseguran que algo extraño se siente en el ambiente. Hay quienes escuchan voces, murmullos en la noche, y otros afirman haber visto sombras moviéndose entre los escombros. Hoy te contaré la historia de Ojuela, el pueblo fantasma maldito de México, un lugar envuelto en misterio, desapariciones inexplicables y fenómenos paranormales que desafían toda lógica. Para entender este enigma, debemos retroceder en el tiempo. En el año 1598, durante la época colonial, los españoles fundaron el pueblo de Ojuela, a unos 15 kilómetros de Mapimí, en el estado de Durango. La razón de su existencia era una sola: la explotación de la mina de Santa Rita, una de las más ricas en oro, plata y otros metales preciosos. A finales del siglo XIX, Ojuela vivió su época dorada. Más de 5.000 personas habitaban el pueblo, la mayoría mineros y sus familias. Había casas, tiendas, escuelas y hasta un hospital rudimentario. Todo giraba en torno a la minería. Para facilitar el transporte de minerales, en 1898 se construyó una de las estructuras más impresionantes de la época, el Puente de Ojuela, un enorme puente colgante de madera y cables de acero que conectaba el pueblo con la mina. Sin embargo, detrás de esta aparente prosperidad, había algo oscuro: accidentes mortales, derrumbes, desapariciones de mineros y relatos de sucesos inexplicables dentro y fuera de los túneles. Los trabajadores hablaban de eventos inexplicables, susurros en la oscuridad, sombras moviéndose entre las galerías y la sensación constante de ser observados. Además de que los misterios en el pueblo iban en aumento. Algunos pobladores de la época relataron haber escuchado en múltiples ocasiones un fuerte y perturbador sonido sin saber su procedencia. También se decía que por las noches, la entrada de la mina parecía distorsionarse a la vista, lo que mantenía a muchos mineros y sus familias sumidos en el miedo. Pero lo más aterrador estaba por ocurrir. Los registros históricos sobre la desaparición de Ojuela son confusos. Se sabe que a principios del siglo XX, el pueblo comenzó a despoblarse, la mina estaba dejando de producir por lo que cada vez eran menos los mineros y las familias que habitaban el pueblo, pero eso solo ocasionó un repunte en los reportes de eventos extraños e inexplicables. La mina aún estaba en funcionamiento, pero hay un punto en la historia donde todo se vuelve aún más extraño. Testigos aseguran que en una sola noche, Ojuela quedó completamente vacío. Se dice que un explorador llamado Manuel Esquivel, que llegó al pueblo en 1932, encontró un escenario escalofriante. Describió todo lo que vio y le entregó al gobierno un cuadernillo con sus notas. Este es un fragmento de su manuscrito. Al llegar a Ojuela, no vi a ninguna persona. Encontré las casas abiertas, los animales de granja en los patios, los platos sobre las mesas como si alguien estuviera a punto de comer, pero no había nadie. Recorrí el pueblo entero y no logré ver a una sola persona. La mina estaba en completa calma. Las calles vacías y el silencio en todo el pueblo era abrumador. No hallamos cuerpos, ni señales de lucha, ni pistas que explicaran qué había pasado. Era como si todos se hubieran marchado al mismo tiempo, simplemente hubieran desaparecido. Como si el pueblo entero hubiera sido tragado por algo o alguien. Ni mi asistente ni yo logramos encontrar una explicación lógica. Considero pertinente reportar que, por la noche, decidimos retirarnos, pero al alejarnos del pueblo, se escuchaba un fuerte sonido proveniente de la mina, pero decidimos no regresar a investigar y mejor reportarlo a las autoridades competentes.
Los pocos registros escritos sugieren que algunas familias lograron escapar, pero nadie sabe exactamente qué ocurrió con los cientos de personas que simplemente dejaron todo atrás. Nadie ha podido explicar por qué las personas desaparecieron de un momento a otro sin dejar rastro alguno y no existe un reporte oficial de aquel incidente. ¿Fueron obligados a marcharse? ¿O algo más siniestro los hizo desaparecer? Como suele suceder en estos casos, hay algunas teorías de lo que pudo haber ocurrido. Algunas personas creen que fue algo paranormal, relacionado con los espíritus de los mineros atrapados en derrumbes que cobraron venganza. Aunque esta teoría es bastante imposible, algunos visitantes han reportado escuchar gritos desde los túneles y ver figuras espectrales caminando en la niebla. También sugieren algunos teóricos que Ojuela fue utilizado para pruebas del gobierno. Se han encontrado registros militares de la época que mencionan la zona de Mapimí en informes clasificados, pero nunca se ha tenido acceso a dicha información para entender de qué clase de pruebas o experimentos se trata y si esto estaría relacionado con la extraña desaparición del pueblo entero. Los más atrevidos creen que Ojuela podría estar sobre una anomalía energética, un portal a otra dimensión donde los habitantes quedaron atrapados o simplemente fueron tragados por el portal, lo que explicaría la desaparición de los pocos pobladores que aún quedaban en Ojuela. Sin embargo, los indígenas tepehuanos de la región también tenían su teoría. Ellos han relatado que antes de que la mina comenzara a trabajar en la zona, era un lugar sagrado para su tribu. Intentaron defenderlo, pero no fue posible. Incluso advirtieron a los primeros trabajadores que estaban en una zona resguardada por los dioses, ya que, a unos metros de la mina, había una cueva donde quien entraba, nunca volvía a salir. Pero nunca fueron escuchados y ahora sostienen que los dioses se encargaron de recuperar su cueva sagrada. ¿Fue Ojuela construido sobre un terreno maldito? Actualmente, el lugar ya es una zona turística donde año con año se incrementa el número de visitantes, pero tristemente, casi nadie sabe lo que realmente ocurrió en Ojuela muchas décadas atrás. Pero lo que sí continúa, son reportes de extraños e inexplicables sucesos que incluso se han reportado recientemente por los turistas que visitan la mina. Varios exploradores han captado psicofonías en las ruinas, voces susurrando nombres y extrañas interferencias en sus equipos. También se han reportado apariciones cerca del puente de Ojuela, donde se dice que aún deambula el último capataz del pueblo. Pero lo que más intriga es que algunas discretas investigaciones tanto del gobierno como de científicos independientes han logrado detectar en sus equipos extrañas fluctuaciones electromagnéticas en la mina abandonada sin ninguna explicación lógica. Ojuela sigue en pie, pero sin habitantes. Un pueblo fantasma donde el viento parece susurrar los secretos de quienes desaparecieron. Si alguna vez visitas este lugar, lo primero que vas a sentir es una extraña sensación de vacío en el alma. Recuerda que sus pobladores un día, simplemente desaparecieron y nunca se volvió a saber de ellos. Así que tal vez, cuando vayas a entrar en la mina, tengas esa extraña sensación de que alguien te observa y tal vez, solo tal vez, sea verdad. ¿Qué crees que pasó en Ojuela? ¿Un portal dimensional, un experimento secreto o simplemente una cadena de extrañas casualidades? Déjame un comentario y dime si ya conocías esta misteriosa historia. Soy Humus. Si este caso te sorprendió, espera a conocer la historia de un pueblo mexicano donde todos sus habitantes soñaban exactamente lo mismo antes de desaparecer. Síguenos para que no te pierdas de este y otros relatos inexplicables. Y recuerda, el que quiera ver, que vea.